Buenas noches. No es la primera vez que ven aquí conmigo a Salvador Flores, a quien me da mucho gusto tener en la oficina, pero no por el tema que volveremos a abordar. Este hombre, escritor, poeta, intelectual, era el director de protocolo del Museo Nacional de Antropología, cuando un día de hace como 5 años, un 23 de agosto, fuiste secuestrado por el rumbo de Tres Marías. Así es, Carlos. Ya nos dirá en este momento en qué plazo recuperó su libertad. Fue auxiliado por una partida de policías federales que se pusieron a buscar a tus secuestradores. Y al día siguiente volvieron a intentarlo, y esos 14 servidores públicos han estado en la cárcel desde entonces por una lamentable confusión. ¿Estoy bien? Estás perfectamente bien, Carlos. Te agradezco mucho la oportunidad. Es la 4ª vez que hablamos de este tema y a mí me parece muy importante por 2 cosas. Porque primero es un renacer, es decir, es un nacimiento. Estuve a punto de perder la vida. Y segundo, porque no tuve la oportunidad, Carlos, de ser víctima. Al día siguiente me convertí en el defensor de estos policías. Y hoy, 5 años después, estoy verdaderamente indignado de que estos hombres que tenían la mística del servidor público y de los que se entregan a su trabajo, siguen presos. La razón no lo sé. Ellos lo que es la vida, caray. Ellos ahora son las víctimas de una situación aberrante, porque por hacer su trabajo están encarcelados, ¿no?, bajo proceso de un falso intento de secuestro o de otro secuestro o de delincuencia organizada o algo por el estilo, ¿no? Mira, cuando sucede mi tragedia, porque es una verdadera tragedia, ¿sí?, yo me voy a tu casa en Tepoztlán y me refugio ahí, y el fin de semana veo que sale una serie de noticias de muchos periodistas, no digo nombres, ¿sí?, que decían que si eran de los Beltrán Leiva, que si estaban infiltrados, que si estaban esto y el otro, y nada, eran unos policías que estaban haciendo su servicio. Si me permites, para comprensión o recordatorio para la audiencia, voy a decir de manera muy sintetizada qué ocurrió. Este hombre secuestrado, es levantado en la carretera, ahí por el rumbo de Tlalpan, en la carretera Cuernavaca, y es llevado a donde hay otro secuestrado, en una casucha, por ahí por los cerros, ¿no? Exactamente. En algún momento, después de ¿cuántas horas recuperan los dos su libertad? Él estaba antes que yo. Sí. A mí me tomaron, me secuestraron y me taparon, me vendaron. Por eso, ¿pero cuánto tiempo estuviste secuestrado? Unas 8 horas. Unas 8 horas. Y de pronto ven que se pueden ir, ¿o qué? No, de pronto dicen, hablan a mi familia, piden un rescate de 200,000 pesos, piden muchas cosas, pero yo creo que hay 2 cosas que se sorprenden, Carlos, y yo creo que era el nombre, el cargo y de las gentes que estaban en mi celular. Entonces ellos mismos te sueltan. Sí, mayores, coroneles, inclusive generales, decían, bueno, ¿quién será este señor? Director de protocolo a la sazón del Instituto Nacional de Antropología. Este hombre tenía que ver, entre otras cosas, con la organización, por ejemplo, de jefes de visitas de Estado. No sé si te tocó la de Obama. Sí, me tocó. Creo que sí. En el Museo de Antropología. Al Museo de Antropología. Y entonces los secuestradores ven que pues no era una persona que no tuviera un cargo que iba a ser pues muy identificado. Tiene que hablar con coroneles y es por el Estado Mayor Presidencial, etcétera, o las autoridades de la Ciudad de México y gente del mundo que viene a los asuntos culturales. Y
Te sueltan. Y me sueltan, pero Te sueltan, perdón, pero para sintetizar, lo sueltan y va a dar caminando con una estación de la Policía Federal. Y enseguida estas 14 personas, o entre ellas una policía de nombre Ivonne. Ivonne Moreno, sí, señor. Ivonne Moreno, sí. Lo atienden como si hubieran rescatado a un familiar. A un familiar. Y enseguida van y hacen un recorrido para ver si encuentran algún rastro de tus secuestradores. ¿Estoy bien? Perfectamente bien. Así pasó. Y al día siguiente, estos 14 policías se ponen de acuerdo para hacer otro recorrido en las terracerías que hay por ahí, por el rumbo de Tres Marías. Exactamente. Y entonces deciden ir sin las identificaciones de rigor de transportes balizados, se dice, de la Policía Federal. Algunos llevan una chamarra de la Policía Federal, pero van vestidos de civil. De civil. Y en transportes civiles. Exacto, en sus propios coches. Y hacen un recorrido ya sin ti. Sí, no, eso es al día siguiente. Porque van al amanecer. 24, exactamente, van al día 24, en la madrugada. Ese 24 de agosto hacen el recorrido. Sí, señor. Y de pronto estos coches de policía se topan con una camioneta blanca que viene en sentido contrario en el camino de terracería y le marcan el alto. Y la camioneta blanca, el chofer, pues de menso que se para porque no sabe quiénes son. Se arma la confusión y termina eso en una persecución de la camioneta por parte de los policías federales y terminan tiroteando la camioneta. Camioneta quizás blindada. Sí, blindada, no hicieron nada. Pero en la camioneta venían 2 agentes de no sé qué del servicio secreto, agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así es. Y el tripulante de la camioneta era un oficial de la Marina Armada de México. Pero la camioneta tampoco decía Secretaría de Marina o tampoco decía Gobierno de los Estados Unidos o Embajada de los Estados Unidos. Entonces, pues se da la persecución de la camioneta, los policías tiroteando la camioneta, termina 1 o 2 personas con heridas en la mano, ¿verdad? Sí, heridas leves. Heridas leves, pero en síntesis los policías son quienes entregan a los heridos a una ambulancia. Así es que porque ellos mismos llaman a la ambulancia cuando se despeja la incógnita y ven que esa camioneta no era de tus secuestradores o de maleantes. Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí viene su calvario, ¿no? Viene su calvario ahí. Y entonces, bueno, pues deciden encarcelarlos, ¿sí? Vienen los familiares a verme a mí al Castillo de Chapultepec, que ahí estaba en mi oficina, para suplicarme y pedirme. Dije, yo estoy a la mejor disposición. Acuérdate tú que la primera entrevista que me hiciste, que fue en las instalaciones... Fue al día siguiente de este lío de la confusión. Yo te dije, mira, soy el único testigo vivo de esto. Te pido que si me entrevistes, pero únicamente me tomas las manos, no tomes mi cara para que no me ubiquen. ¿Te acuerdas, Carlos? Cómo no. Sí, cómo no. Porque como dijo al principio de esta conversación, Salvador, pues, digamos, volvió a nacer. Porque el horror que vive una persona secuestrada y la angustia y lo demás que vive la familia es como para decir que es un renacido. Así es. Que se libró de ser víctima en peores, digamos, con peores consecuencias de sus secuestradores, pero la paradoja es que ahora las víctimas son pues no tus salvadores, pero fueron quienes te apoyaron cuando bajaste de los cerros a la carretera. En todos los sentidos. Pero mira, ¿qué sabes de ellos? ¿Recuerdas o tienes por ahí sus nombres? Bueno, Uriel Garrido era el jefe, y cuando yo llego a la estación de Tlalpan con ellos, lo primero que me hace es ofrecerme un limón, ¿sí? Y decir calma. Me dice cuáles son sus tarjetas y Ivonne y otros policías empiezan a cancelar todo para que no dispongan más. Ya habían vaciado mi tarjeta de las tarjetas bancarias. Las tarjetas bancarias. Ellos se encargan de todo y te apoyan y te hacen sentir que están para servirte. Y me dice, hay que declarar, pero le dije, si es en Tres Marías no voy. Me dijo, no, vamos a ir a Cuernavaca. Entonces, bueno, ok, fuimos. Cuando regresamos en Cuernavaca, a eso de las 6 de la tarde, me suben a una de las patrullas y me dicen, vamos a ver, maestro, si podemos hacer el recorrido. Pero la patrulla no podía subir
porque estaba muy resbaloso, había llovido mucho y eran muy bajas. Entonces, por eso es que resuelven volver al día siguiente señor. Y van en sus propios vehículos. Bueno, pero el caso también, te informo, Salvador, porque aquí Rubén Mozo ha trabajado mucho este asunto y espero no volver a dejar pasar otro año para ocuparnos del caso. El asunto es que los equipos de defensa de los 14 policías, pues después actuaron según sus propias estrategias y los familiares de los 14 policías dejaron de comunicarse, por cierto, con un funcionario entonces, pero que ahora es el comisionado de la Policía Federal, Manely Castilla, y pues yo te paso al costo, si tienes comunicación con ellos, o Rubén Mozo ya lo sabe con ellos, que restablezcan su comunicación con el comisionado de la Policía Federal. Y es muy probable, también esto yo te lo informo a ti, que en el caso, en el proceso de estos 14 policías, sí, Carlos, se aplique la jurisprudencia que sentó la Suprema Corte de Justicia en el caso, por cierto, de policías federales, pero también agentes del CISEN, que están injustamente encarcelados en relación con la fuga del túnel del Chapo Guzmán. Okay. ¿Te da gusto? Sí. Y vamos a ver si en estas semanas ya salen estas Ojalá. 14 víctimas de un secuestro que sufrió, y este es el testigo vivo y el principal defensor del caso Tres Marías. Salvador. Y yo le digo al comisionado Manely, si él estoy a su disposición, si él me quiere entrevistar, quiere que yo ayude, yo estoy en la mejor disposición. Le va a dar gusto saber. Salvador Flores, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ex servidor público, dispuesto a decir y dar su versión, pero a defender a policías que cumplían con su deber y que son me apena inocentes. mucho, son inocentes. Así, señor. Y cayeron en una confusión. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias a ustedes y buenas noches.